y dándole la bienvenida a este año nuevo, iniciaremos con el pie derecho compartiendo una historia ponzoñosa de amor que no deberás perderte. A pesar de mi voz sensualmente terrorífica por los cambios de temperatura, no te quise dejar sin un nuevo relato. Así que ya no hay vuelta atrás. Has entrado a mi casa. Ponte cómodo y cierra los ojos. Y vivamos juntos con el miedo. Me desperté una mañana con un presentimiento incómodo, como si algo en mi vida estuviera a punto de cambiar drásticamente. Mi esposo, ese hombre que prometió amarme en las buenas y en las malas desde hace más de 15 años, yacía a mi lado en la cama durmiendo, con la tranquilidad de quien no tiene secretos. Sin embargo, algo en su comportamiento reciente había prendido una alarma en mi interior. Yo no sé si a alguien de ustedes que me escuchan le ha sucedido, pero sentí que esa mañana marcó un antes y un después de mi matrimonio. No sé por qué razón así lo sentí, tal vez un sexto sentido o un susurro en el aire, pero sentí que pronto mi vida daría un giro de 180 grados. Mi nombre es Librada y esta es mi historia. Las llamadas telefónicas susurradas, los mensajes ocultos y las salidas repentinas sin explicación comenzaron a acumularse, formando una red de engaños que no podía ignorar. Después de esa mañana, me sumergí en el mundo de los secretos, rastreaba sus movimientos, revisaba sus mensajes y examinaba cada pista que me llevara a la verdad. Fue entonces cuando descubrí la traición más dolorosa. Mi esposo no solo me estaba engañando, sino que la cómplice en esta traición era una persona de mi confianza. Pero en lugar de dejarme consumir por la desesperación y el dolor, el fuego de la venganza se encendió en mi ser, por lo que todo el tiempo estaba ideando maneras de cómo cobrarme todo el dolor y sufrimiento que me causaron, tanto a mí como a mis hijos. Esa mañana me levanté como siempre, muy temprano para llevar a mis hijos a la escuela. Mientras preparaba los desayunos y hacía los almuerzos, mi mente estaba sumida en la idea de la infidelidad. La mañana transcurrió con una fachada de normalidad. Besé a mis hijos en la puerta de la escuela, tratando de ocultar la fragilidad que se apoderaba de mí. De vuelta a la casa, me sumergí en la rutina diaria. Le preparé el desayuno a mi esposo y nos sentamos a tomar el café como siempre. Yo lo observaba tan tranquilo, leyendo las noticias en su celular, y mientras yo en cada sorbo de ese líquido negro observaba su comportamiento, le hacía preguntas para tantearlo, y hasta casi cuando se estaba yendo a su trabajo le pregunté que si me amaba. Él me contestó que sí, que yo era la madre de sus hijos y que siempre me iba a amar. Después de esa respuesta, se fue de la casa no sin antes darme un beso en la frente. Cuando él se fue, rápidamente me metí al baño donde dejaba la ropa sucia. Revisaba cada prenda suya y hasta la olía para tratar de identificar un olor diferente al de él y al mío. Las primeras prendas eran normales, nada fuera de lo común. Pero a medida que hurgaba más, encontré una camisa que no recordaba haber visto que se la pusiera. Era algo tan pequeño que podría pasar desapercibido para cualquiera que no estuviera buscando señales. Pero yo estaba alerta. Así que, como dicen, el que busca encuentra. Aquella camisa con su tela ligeramente arrugada revelaba más de lo que mi esposo habría deseado. La tocaba y me la acercaba a la nariz para poder oler algún olor extraño. Y ahí sentada en el suelo frío del baño, mi mente revoloteaba. Esa era una señal de que efectivamente tenía a otra mujer. Así que ahora empezaba a dar vueltas pensando quién sería el amante.
cuando de repente el teléfono sonó sacándome momentáneamente de mi trance. Era una llamada de mi hermana, le contesté con una calma fingida, ocultando la tormenta que rugía dentro de mí. Mientras mantenía la conversación, continuaba examinando la camisa en mis manos. Cada detalle parecía gritar la verdad, que mi esposo no se atrevía a pronunciar. Era como si la misma prenda intentara confesar el pecado que ocultaba. Pero yo necesitaba más pruebas, algo que no pudiera ser negado ni justificado. Mi hermana y yo platicamos unos 20 minutos. Me contó que su hijo estaba enfermo y que se quedó en casa. Yo la escuché atenta y preocupada. Mi sobrino era un niño de 4 años de edad y muy enfermizo. Nació padeciendo asma y eso era un gran problema, ya que en el lugar donde vivimos es muy húmedo, por lo que continuamente corría al hospital para su tratamiento. Mi hermana Rebeca era madre soltera. Tuvo un novio y se embarazó de él. Sin embargo, el muy sinvergüenza no se hizo responsable del pequeño. Así que mis padres ayudan a mi hermana, la cual tenía 22 años de edad. Solo llegó a estudiar la preparatoria y trabajaba como cajera en un mini súper. Ese día precisamente me pidió el favor de que si podía cuidar al niño. Era su día libre y necesitaba hacer algunas diligencias personales, que lo traería a las 4 de la tarde y regresaría por él más o menos a las 11 de la noche. Ahí imaginé que efectivamente iría a hacer algunos pendientes, pero también encontrarse con algún chico era normal. Mi hermana estaba muy joven y no tenía pareja desde hace mucho tiempo, por lo que me hice de la vista gorda y le dije que me lo trajera sin problemas. Yo era ama de casa, por lo que estaba constantemente en mi hogar, y el niño era muy bien portado, así que me daba gusto recibirlo. Colgamos y continué revisando las pertenencias de mi esposo más a fondo, buscando cualquier indicio que pudiera confirmar mis peores temores. Fue entonces cuando encontré un sobre oculto en uno de sus cajones. Aquel tenía una carta dirigida a él. Tenía palabras de amor. Decía cosas como que jamás había imaginado sentir ese cariño por él, que era un grandioso hombre y que le agradecía de corazón que le ayudara con el niño. Cuando leí aquellas palabras sentí como si un balde de agua helada me cayera en la cabeza. Mi marido estaba con una mujer que tenía un hijo y también le daba dinero para mantenerlo. Mis manos temblaban mientras sostenía la carta. La rabia se mezclaba con la tristeza y la incredulidad. Las palabras escritas en ese papel eran como dagas que cortaban mi corazón, revelando una verdad más compleja y dolorosa de lo que había imaginado. Sentí que mi mundo se desmoronaba, no solo por la infidelidad, sino por la doble vida que mi esposo estaba llevando a cabo. Mi esposo compartía nuestro dinero con alguien más y le quitaba lo que por derecho le correspondía a nuestros hijos. En ese momento decidí que confrontaría a mi esposo con la evidencia en mis manos, sobre la infidelidad y del cómo despilfarraba nuestro dinero con otra mujer. Sin embargo, tenía la curiosidad de saber quién era el amante, así que terminé de leer la carta y vi que firmó con la letra B. Ahí empecé a pensar si conocía a alguna mujer con el nombre que comenzara con esa letra. Revisé mi celular para tratar de pensar mejor, pero no sentía que esas mujeres que tenía en mi teléfono fueran del tipo de mujer que mi marido sintiera alguna atracción, ya que una de ellas era mi abuela Beatriz, así que no, por ahí no iba la cosa. En sí la búsqueda en mi celular no reveló mucho, pero recordé que mi esposo había mencionado a una colega del trabajo. Su nombre era Blanca. Aunque no era una amiga cercana, supuse que ella era la amante de mi esposo. Esa tarde mi hermana me llevó a mi sobrino a las 4 en punto. Mi esposo ya estaba a punto de salir a la oficina, puesto que entraba a trabajar a las 4:30. Ambos se encontraron, intercambiaron un par de palabras y mi marido se retiró. Mi hermana me agradeció que cuidara al niño y también se retiró. Cerré la puerta y llevé a mi sobrino a la cocina para ofrecerle una gelatina. Sabía que le gustaba mucho y se las hice muy temprano.
Pasaron las horas y me di cuenta de que mi esposo no llegaba de trabajar. Así que le llamé a su celular a las 8:30 de la noche. Él no me contestó la primera vez, sino hasta la segunda. Su voz sonaba distante y mi intuición gritaba que algo no estaba bien. Le pregunté por su demora, justificando que había tenido una reunión de emergencia a la oficina y que saldría muy tarde. Él era contador y es verdad, ciertas ocasiones salía más tarde de lo usual. Sin embargo, sentía que era una mentira. Y más cuando escuché una voz de mujer a lo lejos que le dijo que la cena había llegado. Esa voz resonó en mis oídos como un eco de traición. En ese momento, una corriente de emociones se apoderó de mí. La rabia, la tristeza y la frustración se mezclaron. Sin embargo, decidí no confrontar a mi esposo en ese momento. Preferí mantener la calma y recopilar más información antes de desatar la tormenta que se avecinaba. Me quedé en casa esperando a que llegara mi esposo. Los minutos pasaron y no llegó hasta que por fin a las 10:30 arribó. Cuando entró sentí un olor diferente en su cuerpo, como recién bañado. Él me saludó y me dijo que se iba a acostar. Yo le ofrecí de cenar, pero me contestó que en la oficina habían llevado unos tacos y que cenó con sus compañeros. Cuando él se fue a la habitación, llegó mi hermana por su hijo. Yo le abrí y ella entró. Dijo que había logrado zafarse antes y venir por el niño. Ahí noté que su cabello estaba mojado. Le pregunté que cómo tenía la misma ropa y estaba recién bañada. Ella dijo que rápido pasó a la casa para darse un baño y venir por el niño, que era por simple higiene. Yo pensé que lo más seguro era que se había ido con algún chico a un motel y ahí se dio un baño, así que no le dije nada. Solo cargué al niño y se lo entregué. Ella me dio las gracias, se subió al auto de mis padres y partieron. Esa noche no podía dormir. Pensaba qué hacer respecto a mi matrimonio, si lo encaraba o no. Pensaba en mis hijos y bueno, en fin, miles de cosas más. Así que preferí consultarlo con la almohada. Al día siguiente mi esposo salió temprano para ir a trabajar, como de costumbre, y yo me quedé en casa sumida en mis pensamientos. Como a las 11:30 de la mañana me llamó una amiga al celular. Me dijo que quería hablar conmigo. Yo le pregunté que qué era lo que estaba sucediendo, ya que escuchaba su voz extraña. Ella me dijo que había visto a mi marido unos días antes. Estaba comiendo en una fondita donde vendían comida típica regional y que él no estaba solo. Le pregunté que con quién estaba él. Me dijo que con mi hermana Rebeca. Yo no le creí. Así que ella me repitió que lo había visto con mi hermana. Me dijo que había pasado a comprar comida porque no quería cocinar y que ahí en particular hacen unos sopes muy ricos y que cuando fue pudo ver a mi esposo con mi hermana muy acarameladitos. Yo pensaba que la carta estaba firmada por la letra B, no R. Entonces mi amiga dijo que lo había pensado mucho y que mejor me lo dijo, porque me quería y no se sentía cómoda a estar ocultándome esa información. Le pregunté que en dónde estaba el restaurante. Me dijo la calle y ahí caí en cuenta de que el trabajo de mi hermana estaba muy cerca de ese lugar. Entonces, era muy posible que comieran juntos y luego ella se fuera a trabajar, ya que su turno usualmente era por las tardes y terminaba hasta la noche. Colgué la llamada y me senté en la cama pensando en qué iba a hacer. Si era mejor confrontar a mi esposo o enfrentarlos a ambos. Pero mi mente se aferró a la idea de buscar claridad en lo desconocido, de encontrar una guía que me ayudara a tomar la mejor decisión tanto para mí como para mis hijos. Así que decidí buscar a una persona que leyera el tarot, alguien que pudiera arrojar luz sobre mi situación y confirmar lo que ya sabía. Encontré a una vidente localmente conocida, cuyo nombre resonaba en círculos esotéricos. Después de hacer una cita, me dirigí a su lugar de encuentro, llevando conmigo un par de fotos de ambos recién impresas en la impresora casera. Yo estaba decidida a todo,
Solo necesitaba un ligero empujón. La vidente, con un aire misterioso, extendió las cartas sobre la mesa y comenzó a interpretar el destino. Mientras hablaba, sentí que sus palabras se alineaban a mi realidad, confirmando la traición que ya conocía. Me dijo que tenía una relación mi esposo desde hace varios meses, que ellos no lo planearon, sin embargo se dio, que la mujer era alguien cercana a mí y que mi esposo se había enamorado de ella, tanto de su juventud como de su fragilidad. Yo era una mujer fuerte e independiente, y mi hermana era todo lo opuesto a mí. Que sí la quería, se lo había sabido ganar, además de que mi esposo la vio crecer. Ella lo veía como una figura paterna, así que lo obedecía en todo, independientemente de los 15 años de diferencia. Yo le dije a la señora que quería hacer un trabajo de brujería para vengarme, que no perdonaba a mi hermana por haberse metido con mi esposo y, lo peor, que me dejaba a su hijo para que tuvieran sus encuentros amorosos. La traición se extendía más allá de lo imaginable, y la idea de utilizar la brujería como un medio para equilibrar la balanza se volvía cada vez más tentadora. Mientras me adentraba en esta oscura senda de la venganza, sabía que estaba cruzando límites, pero el dolor y la furia eclipsaban cualquier rastro de racionalidad. Le entregué las fotos recién impresas a la señora para poder hacer el trabajo. Ella las tomó entre sus manos y me dijo que usaría a uno de sus muertos para la separación. Yo le dije que me parecía bien. Sin embargo, quería que mi hermana se alejara completamente de mi esposo para siempre, que quería que se fuera tal vez a otra ciudad o incluso que cambiaran a mi marido de lugar de residencia. La tarotista me dijo que eso no iba a importar porque él sería capaz de llevársela y rentarle un departamento, que lo mejor sería que ellos cada vez que estuvieran juntos sintieran odio y repulsión. Yo le dije que aceptaba, que si bien era mi hermana, eso quedó en el pasado, quería destruirla, que tuviera mala suerte y que en sí no volver a verla. Con mi corazón encogido pero decidido, la vidente comenzó a recitar palabras antiguas, a encender velas y a realizar gestos que parecían transportarme a un mundo de magia y misterio. A medida que el ritual avanzaba, sentí una extraña mezcla de liberación y poder, como si estuviera tomando las riendas de mi destino. En una bolsa de color negro metió ambas fotos separadas, con alfileres en el rostro de mi hermana y demás. Unos líquidos que olían amargo y azufre. Realmente no sé qué era, pero se veían terriblemente asquerosos. Cada momento del ritual sumía mi alma más profundamente en la oscura danza de la venganza. El proceso culminó con la vidente entregándome la bolsa sellada y pronunciando un último conjuro. Me advirtió sobre las posibles consecuencias de mis acciones, pero en ese momento mi mente estaba nublada por la ira y la necesidad de venganza, de equilibrar las injusticias sufridas. Me dijo que ese trabajo lo tenía que meter dentro de un lugar oscuro y lejos de todos, donde nadie pudiera encontrarlo. Así que me dije, iré al cementerio para ver si hay una tumba fresca o tal vez una tumba abierta y ahí meterlo. Al llegar pude ver que estaban velando a una persona, así que estuve preguntando acerca de la hora del sepelio, entierro y demás, para poder cuadrar todo. Regresé en el momento donde estaban metiendo el ataúd en el agujero del cementerio, y ahí, mientras nadie me veía, metí la bolsita discretamente, esperando que aquella caja mortuoria cubriera mi trabajo de brujería por venganza. La sensación de llevar a cabo este acto clandestino aumentaba mi ansiedad, pero la necesidad de justicia impulsaba cada uno de mis movimientos. Una vez hecho esto, salí del cementerio con un nudo en el estómago y la conciencia pesada. La brujería se había vuelto parte de mi realidad, un oscuro capítulo que había iniciado en busca de venganza. Mientras caminaba por las sombras de la noche, me embargaba un sentimiento de incertidumbre por un karma futuro. Regresé a casa con la esperanza de que este acto de magia oscura
finalmente pusiera fin a mi sufrimiento y restaurara algo de justicia en mi vida. Los días pasaron y la tensión en mi hogar se volvía palpable. Mi esposo y mi hermana continuaban con su relación clandestina, ajenos a la tormenta que se gestaba en mi interior. Mis noches se llenaban de sueños inquietantes y pesadillas, y cada una era alimentada por la brujería que había desatado. Como al mes de haber pedido el trabajo, mi esposo comenzó a experimentar fenómenos inexplicables, pesadillas recurrentes, y la sensación constante de ser observado se apoderaron de su tranquilidad. La venganza que buscaba contra él y mi hermana ahora se volvió una presencia oscura que se cernía sobre todos nosotros. Se empezó a enfermar constantemente, estaba de mal humor, y eso hizo que tuviera problemas en su trabajo. Mi hermana perdió su empleo y comenzó a tener problemas con mis padres. Mi esposo llegaba aún más tarde, pero cuando llegaba estaba muy enojado y se desquitaba conmigo y mis hijos. Fueron unos días terribles, sin embargo estaba dispuesta a aceptarlos mientras mi esposo y mi hermana recibieran un poco de mi veneno, de mi venganza. Porque efectivamente pudo haberme engañado con muchas mujeres, pero el hacerlo con mi propia sangre, eso no tenía perdón. Una noche los cité a ambos sin que lo supieran, y cuando llegaron, sus caras demostraban asombro y miedo. Ahí los tres en la sala tuvimos la conversación más cruel y malvada que haya tenido con alguien. Les dije que ya conocía su sucio secreto, que sus engaños y traiciones habían sido expuestos ante mis ojos. Saqué la carta que ella le había enviado. Ahí les dije que no había hilado porque la letra B no era por su nombre sino por el apodo, Becky. Les recordé lo que significaba la lealtad y cómo habían violado ese pacto sagrado. Los acusé de destruir no solo mi matrimonio, sino también la confianza y el lazo familiar que compartíamos. Que mi hermana era una cualquiera y que le iba a decir a mis padres de su sucio engaño. Que me encargaría de que ellos la repudiaran, le quitaran la ayuda y le cerraran las puertas. Y si por alguna razón no lo lograba de manera natural, sería con brujería. La sala se llenó de un silencio pesado y opresivo, solo interrumpido por mis palabras llenas de veneno. No mostraron arrepentimiento, solo miradas de culpabilidad y temor que alimentaban mi sed de venganza. Les dije que pagarían por cada lágrima que había derramado, por cada noche que no podía dormir y por el sufrimiento que habían sembrado en mi corazón. En ese instante, decidí llevar mi venganza a un nivel aún más oscuro. Les revelé que había buscado ayuda en las artes oscuras, que las sombras y mala suerte que los acosaban eran el resultado de una brujería que había invocado. Sus rostros palidecieron ante la revelación y pude saborear el miedo que se apoderaba de ellos. Les conté sobre el ritual, la bolsa con sus fotografías y la maldición que había dejado en algún lugar oscuro del cual nadie los podría sacar. Me levanté de la sala y a mi hermana la saqué de la casa. Y luego tomé una maleta que ya estaba lista con la ropa de mi esposo y se la di, diciendo que ya no era bienvenido. Cerré la puerta tras de él, sellando simbólicamente su salida de mi vida y de mi hogar. Me senté sola enfrentando la realidad de una familia quebrada por las mentiras y la traición. La venganza había tomado su tributo, pero la pregunta que resonaba en mi mente era si también yo había pagado un precio demasiado alto por la sed de venganza. Nos divorciamos mi esposo y yo. Si bien había venido incluso de rodillas a pedirme perdón y que regresara con él, yo le decía que no, que antes lo tenía todo y que por una aventura tonta perdió a una buena esposa y una familia hermosa, además de que su amante era mi propia hermana, destruyendo también esa relación. Mis hijos con los años se enteraron de la situación. Tienen una relación cordial con su papá, pero no tan cercana. De mi hermana no sé nada, ella se fue de la ciudad con su niño. A veces les llama a mis padres y va a verlos, pero solo unos días. Y yo no he vuelto a verla a pesar de que ya pasaron muchos años. No me he casado nuevamente, pero trabajo y soy independiente. Me siento feliz de haber tomado esa decisión
a pesar de que por las noches tengo pesadillas terribles y siento que me acechan en la oscuridad. Sin embargo, estoy gustosa de pagar el precio. Yo creo que es mejor ser honestos en nuestras relaciones y terminar si ya no se siente el amor, porque puede ser que se topen con una mujer vengativa que es capaz de hacer hasta un trabajo de brujería para ver que caigan sus enemigos. Gracias a la suscriptora por la confianza. Nos escuchamos pronto. ¿Y tú? ¿Vives con el miedo?